Gracias, senador, presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por estar aquí. Hiciste una declaración que me llamó la atención, te asumiste plebeyo presidiendo el Senado. Así es. Según yo, nunca has sido plebeyo. Bueno, ya lo hablamos. Tú tienes tu idea de lo que es venir del pueblo, yo tengo la mía y vengo del pueblo. Madre costurera, abuela costurera, tía costurera, tío materno mecánico. Pues yo vengo del pueblo, comía 3 veces al día, no sé lo que es el hambre, pero éramos una familia pobre. Y fui el primer de mi familia en poder ir a la universidad y en titularme, el primero. ¿En qué carrera? En la UAM Azcapotzalco, sociología, que no era sociología, era marxismo. Me burlo, de cada 4 materias, 5 eran de marxismo. Pero ¿no te gustaron, nunca te gustaron las actividades productivas? Pero ¿cómo no? No, ser sociólogo no es ser productivo. Eso dices tú. No, llegaste a la política. Y dirás que un filósofo no es productivo, y dirás que un escritor no es productivo, y dirás que un artista no es productivo, y dirás que un músico no es productivo. Profundamente productivo. Me refiero a ti como sociólogo que no has producido más. Yo podría decir que un periodista no es productivo. Propaganda. No, pero tú como sociólogo lo que has producido es propaganda para un movimiento político. No, claro que no. Entonces, ¿qué has producido? Hablando? Nada, hombre, yo no he aportado nada. Yo no he luchado nunca, no me comprometió en el país, no he combatido la pobreza, no me he metido en las luchas, mientras otras personas defendían a los que están en el poder, sin alusiones personales. No, yo no. Porque se nos quedó pendiente. Lo que reflejas es una ignorancia profunda sobre mi trabajo. No, quien está hablando con ignorancia eres tú. Con ignorancia y falta de respeto. ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es incorrecto? Porque dices, oye, ¿cómo vas a ser como presidente del Senado? Pues un tipo como soy. Incluyente, constructor de acuerdos, con experiencia. No es la imagen que tienes. Bueno, seré el sereno, pero eso soy, y soy muchas cosas más. Mira, Gerardo, tú te empeñas en una imagen. Voy a poner un solo ejemplo. Cuando yo quise ser jefe de gobierno, yo pude haber invitado a alguien cómodo para que me hiciera la entrevista, como lo hizo Martí, que invitó a Paco Ignacio Taibo II, que es su amigo. Yo te invité a ti sabiendo que polemizas, que criticas, y estuvimos en el péndulo, debatiendo, discutiendo, y yo demostrando que tu ideología no es de izquierda. Sí, bueno, eso dices todo el tiempo, que es una, manera en que te caricaturizas tú mismo. Me parece que no deberías hacerlo. Por eso me gusta platicar con Gerardo. Entonces, no tiene pelos en la lengua, pero como presidente del Senado, me imagino que vas a pensar 2 veces antes de entrarle a las descalificaciones por las que te has caracterizado. Pues es que tú le llamas descalificación a la verdad. Yo no le llamo así. Te ponía el ejemplo de García Luna. Cuando yo le dije que ese tipo era corrupto, un delincuente peligroso y vinculado al narco, pues tú lo defendías. Y no lo defendí. Sí, lo que dejé claro y hasta la fecha es que ninguna de las acusaciones que le hicieron fue documentada con sus ingresos. Bueno, te voy a decir en qué contexto lo defendías, que se nos quedó en el tintero. Yo le demostré que tenía 42,5 millones de pesos en propiedades. Pues una bicoca para los niveles que tiene. Y tú decías que yo era un irresponsable por haber dado a conocer los domicilios que eran públicos, de las propiedades que él entregó. Él no podía bajo ninguna circunstancia tener propiedades por ese mundo. Espérame. No podía. Te dejo, no paras. No, pues estamos igual. Pues de los 15 minutos que dura el programa te echas 13. Y además cierras y en el siguiente vamos a hablar. Pues sí, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema, claro que voy a ser incluyente, claro que voy a ser respetuoso, lo he sido siempre, pero en un debate puedo ser muy duro. Si decido debatir, me bajaré a mi curul, pediré como cualquier senador la palabra y seguiré siendo igualito que soy, porque no voy a cambiar nada. Mi tarea central como presidente de la Cámara de Senadores era conducir los debates, construir acuerdos, si es que a la oposición se deja, porque si no quiere construir acuerdos... ¿Te impondrás? Pues no me con toda la fuerza de la dictadura de la mayoría. No me impone. Resulta que la democracia es la dictadura de la mayoría. Qué simpáticos son. Se le pasaron de despreciar al pueblo a tenerle miedo. No tienen respeto. Yo vengo de la minoría. El 45% de los votantes les dijeron a ustedes no, el 45%. No me digas, qué interesante. Bueno, pues qué interesante que cuando Calderón electorales usurpó la presidencia no dijeras el 70%. Sabes que estás diciendo una mentira, que por cierto ese caballito de batalla de tu líder, el presidente, nunca demostraron el fraude. No, pero no estoy hablando de fraude. A ver, momento. Ni siquiera hablé de fraude. Tú eres el que estás hablando de fraude. No, es que aludes a las elecciones de 2006 y que no hubo fraude contra López Obrador. Por supuesto que hubo fraude, pero ese no es el tema. Lo que yo te estoy diciendo es que tuvo el 30% de los votos y nunca le dijiste, señor presidente, usted no representa al país porque el 70% estuvo en su contra. Nunca te oí usar ese argumento. Pues quizás porque es un argumento doloso, tramposo el que hacen, planteando que a pesar del respaldo mayoritario que tenemos del pueblo, nos regateen e inclusive descalifiquen que la gente decida mayoritariamente en favor de nosotros. Entonces ahora eso es autoritario, es una dictadura. Seamos serios. A ver, para que me permitas hablar, voy a hacer un reconocimiento que he hecho público varias veces. A ver. No conozco a un político de izquierda, derecha, centro, de arriba o de abajo que lea más que el senador Gerardo Fernández Noroña.
Lo he dicho, lo he repetido, lo saben mis Y compañeros. presidí el Consejo Editorial, hicimos unas cosas maravillosas de la Cámara de Diputados. Debía haberte mandado un paquete Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. ¿Quién chingados va a leer esas cosas? Pero bueno, Las memorias de permíteme, Adriano, ¿por qué ejemplo, lo dije? de Margarita ¿Qué te Yourcenar? parece de Pues lo Yourcenar? publicamos en el Consejo Permíteme. Editorial. Ay, mira, como si no estuviera ya publicado ¿Y qué tiene? desde antes. Pero ¿Y qué? permíteme. Bueno, publicamos las memorias de la princesa de Salm del siglo XIX, que Ah, solo eso sí, una no sé. edición, De eso que no vale tengo la 30,000 menor idea. pesos el libro y lo publicamos. Ah, qué bueno. Y publicamos Juárez y su ese México, ojalá ¿verdad, lo des a Weber? precio de pueblo y me lo vendas. Pues No, es pues dinero entonces del pueblo regálame que uno. regresa. Es lo que te estoy diciendo. Ay, el Ve, dinero del pueblo que cua- regresa. Oigan regresa al estas pueblo cosas en tan libros. demagógicas. Bueno, pero le permíteme. estoy ofreciendo No. libros y hasta de eso reniega. Yo te eché la flor de mi Hijo, qué bárbaro reconocimiento eres. para que me permitieras hacer notar una gran fregadera. A ver. Citaste que yo te reproché haber hecho público el domicilio o los domicilios de García Los Luna. bienes y estaba en Permíteme. domicilio. Yo haría lo mismo, como lo he escrito, por cierto, y dicho, con el balconeo de datos personales que hace el presidente López Obrador desde Palacio Nacional, poniendo en riesgo la vida de periodistas, de intelectuales, de trabajadores, de tal, violando la ley de protección a datos personales y poniéndoles una mira para que los asesinen. Bueno, pues es- estás diciendo barbaridades, Yo- son cosas totalmente diferentes. Escucha, yo A no ver, habría dado el domicilio jamás está de muy Arturo bien, Durazo. está muy bien que no no lo es- habría dado por eso, nunca. está muy bien que no es No el- lo daría del por eso, presidente ese López no es el Obrador en tema. Copilco, Ese ni no es el daría el tema. tuyo nunca. El mío es público. No me preocuparía nada, porque además ahí vendía yo libros afuera de mi casa cuando padecí Eso es corto de cierto. desierto de Eso es 2012 a cierto. 2018. Eso es cierto. Metes Pero cosas- estábamos en cómo va a ser tu comportamiento. Pues lo digo, en pero el te vas Senado. por las ramas. Te vas No me voy por las ramas, es sí. que provocas. Porque entras. El giro de este sociólogo es la provocación. Fíjate, hablar con verdad es la provocación. Y además. La verdad tú sabes que es relativa y como dijo Carlos Payán, La alguna verdad vez es que la verdad, coincidimos, lo diga la verdad porque, es o sea, el siempre porquero- sospechosa, No, la verdad excepto es la las verdades verdad. científicas y médicas. Y esas también son siempre relativas, pero la verdad es la verdad. Entonces, pues sí, aunque no te guste. Hay verdades hasta Aunque- esotéricas, aunque Gerardo. será el Hay sereno. verdades teológicas, Sí, hay verdades es- sensitivas, sensoriales. Yo creo que tú deberías hacer un programa entrevistándote a ti mismo. Y hablas tú solo, cabrón, y solo repites y dices y Bueno, descalificas como ven, y planteas. Gerardo se O instala sea, en la tribuna, ya convirtió este espacio en la tribuna. Tiene la palabra, señor legislador. Ándale. Primero, reitero, confundes cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué confundo? Cuando García Luna... Ya, no, lo de pero, García no, pero Luna, ¿cómo no. ya? Si estás inteligente... O dime dónde están los 1.300 millones de dólares que le Otra vez atribuyen. dices que vas a dejarme hablar y no dejas de hablar. Es que sigues en el terreno de la Porque calumnia dejaste una hablando de algo que intriga. no te consta. Porque, a ver, ¿cómo no me va a constar propiedades por 42 No, y no, medio no, no, millones? no. a Hablo ver, lo de de los las mil- razones pues por las eso que lo está en la dices cárcel. eso lo dices tú, Carlos. Es que Marín, no lo eres su metieron abogado por lo que defensor. dices, no. Tú eres su abogado Yo defensor. vivo de la información. Por eso. Tú Tú eres su del abogado rollo, defensor. la propaganda bueno, y la qué bueno que te iba a demagogia. dejar hablar. Me Dice, callo. tiene la palabra y no deja de hablar, Me callo. y no deja de intrigar, Que siga, y no deja de que siga, tergiversar, pero que no diga y no mentiras deja de ni golpear calumnias. al gobierno del compañero presidente. Lo único que yo te ponía ¿En qué como golpeado ejemplo, a López Obrador pues o a su diciendo gobierno? que es equiparable lo que ha denunciado en las mañanas el compañero presidente con que yo haya No, dicho que ha violado la ley balconeando datos personales. Por eso dices tú. Yo no comparto. No, tu lo dice punto la de ley, vista. hay una ley Por de eso, protección de eso datos dices personales. tú no eres la No, ley. lo dice la eso ley. dices tú. Dime aquí ahorita, saca tu ley, pon el artículo, demuéstralo. Eso lo dices tú, punto. Y es una descalificación Desconoce permanente. lo que está legislado. Y él es legislador. No desconozco lo que está legislado. Lo que digo No es sé que- si dé lo tiempo que- en esta emisión, lo pero que te digo voy a es que enseñar faltas a la la verdad. ley de protección de datos personales. Está Deje mi bien, teléfono ahí. Está bien que me enseñes. Se lo que llama así, quieras. lo invito a usted a buscarlo en Bueno, Google, la ley de protección de datos Está personales. bien, invita, te digo que te hagas una entrevista tú solo. No, es que no, lo que no Es que dejo no pasar dejas son hablar. mentiras. Bueno, pero si yo te dejo hablar y quiero aclarar alguna Y eres de mi tus- invitado, te dejo hablar y aclara lo que y quieras. quiero aclarar alguna de tus mentiras y no hay manera. Aclara lo que quieras. No, nada que aclarar, hombre. Tú tienes la razón, tú eres No, el no. factotum, el que Tampoco tiene me la des claridad por de mi lo lado. que pasa en el país. Tampoco Tú me sabes des que estamos por en mi una lado. dictadura, que el pueblo está equivocado, que está No, despolitizado, no, no. que vamos a la barbarie. Nada que- de que eso he dicho terrible, acá, lo está y que- inventando, me y que está entonces- calumniando. y que Ese es el entonces- giro del sociólogo, Bueno, ahí la está. calumnia. Entonces le Cuando digo, menos en esta le doy conversación. la razón y tampoco le gusta. Bueno, pues ya no sé qué te Gerardo, digo. el motivo de la conversación es sobre todo subrayar que eres el presidente del Senado y que espero que en los debates parlamentarios dejes hablar a tus interlocutores Pues y ni los modo- trates con ni respeto. modo que no los deje hablar, siempre los dejo hablar. Digan lo que digan, aquí incluido. Y escucho y espero mi turno. Y a pesar de que estoy en mi turno y me interrumpen y digo, no me interrumpas, dejarme terminar, pues no lo hacen, como es tu caso. Allá no hay ningún problema, porque tienen un tiempo para intervenir y su tiempo es respetado. Y a veces hasta toman más y yo no tengo problema. Inclusive yo creo que debería incluirse
Por ejemplo, en el Senado no hay las alusiones implícitas, que es una barbaridad. Si yo digo algo sobre tu persona, y es evidente que es sobre tu persona, y no digo tu nombre, tú no te puedes defender en el debate. Eso es incorrecto. Debe incluirse las alusiones implícitas. Yo no te aludo para que tú no me respondas y luego yo no puedo defenderme. Y entonces te aludo implícitamente. Yo creo que... Y no hay manera de replicar. Eso, y yo creo que debe haber manera de replicar también, que eso fortalece y ayuda al debate. El debate es, entre otros giros, uno de los fuertes de Gerardo Fernández Noroña, a quien le agradezco mucho. Yo voy a ser un mucho. promotor del debate, hombre, porque yo creo que más allá de diferencias, Ojalá lo que nosotros del tenemos debate, que pero del lograr- acuerdo. Y del acuerdo también, las dos cosas. Eso dice Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado.